Bendecido. ¿En victoria o no en victoria? Estamos en victoria. Levante su mano derecha. Dígale, Señor, aquí estoy, porque quiero recibir tu palabra. Quiero que esta palabra me transforme. Quiero que esta palabra cambie mi corazón y mi mente. Así que Dios, en esta tarde, abro mis oídos para escucharte. Abro mi vista espiritual para verte. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Es un gusto verlo. Me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes. Y bueno, Dios es muy bueno. Ahorita cantábamos y la verdad que la bondad de Dios es uno de sus atributos que más me quebranta, porque esa bondad es la que vivimos todos los días. Entonces proclamamos que Dios es bueno, proclamamos que Dios es fiel y bueno, pues estamos listos para recibir lo que Dios tiene para el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar. Lo voy a hacer que empiece a pensar y a reflexionar un poquito. Si yo fuera con alguien de su familia, con alguien muy cercano a usted, que convive con usted todos los días, y si yo le preguntara, voy a usar el ejemplo de mi prima porque le tengo confianza. Si yo le preguntara a Sergio, oye Sergio, ¿qué tanto ha cambiado Chely los últimos 2 años? ¿Qué tanto tú ves que el Señor la ha transformado? ¿Qué tanto ves que ha avanzado en su caminar en Cristo? ¿O ves que sigue siendo la misma persona de hace 1 año o 2 años, que no la has visto crecer? ¿Qué pasaría si yo me dirijo con un familiar de usted y yo le pregunto qué tanto hemos avanzado en nuestro caminar? Y no solo eso, sino qué tanto hemos sido transformados. Y pues yo no sé qué me contestaría cada uno, pero sí nos ponemos a pensar y decimos, bueno, yo en mi caso, si alguien va con mi papá ahorita y le dice que tanto ha cambiado para bien su hija, que tanto ha sido cambiada, transformada por el Señor, ¿qué respuesta dará mi papá? Tal vez dirá, no, pues yo la veo igual, no, pues sí veo que ha cambiado o que ha madurado, o no, fíjate que pues los últimos, no sé, 2, 3 años, yo no he visto gran cambio en ella. La verdad he visto que ha sido la misma de siempre y no he visto cambio. Entonces estas preguntas nos hacen pensar y nos hacen reflexionar si realmente en nuestra vida y en nuestro caminar con Cristo hemos avanzado, aunque sea un poquito. Sea la palabra de Dios que la senda de nosotros, la senda de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿usted es justo? Amén. Yo soy justo, entonces nuestra senda y nuestro caminar tiene que ir avanzando como va la aurora hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto es cuando Cristo venga por nosotros y seamos transformados. Pero en ese caminar, en ese trayecto, nosotros tenemos que ver que nuestro caminar va en aumento, que nuestra senda va en aumento hasta ese día que Jesús venga por nosotros. Pero como le digo, tenemos que ver ese avance, y yo me gozo muchísimo cuando yo veo ese avance en el caso de los jóvenes que estoy pues más cerca de ellos, ¿verdad? Y veo que ya no es el mismo joven de hace 1 año. Veo esta persona más madura, veo que piensa las cosas de manera diferente, que tiene una entrega al Señor diferente, y eso es un gozo increíble. Entonces, nuestro caminar debemos de ir avanzando siempre a más. En el discipulado que tuvimos pasado, hablábamos acerca del propósito, y ese propósito venía una lección que a mí se me quedó muy marcada, que era un subtema, y decía, debemos tener hambre de más. O sea, usted y yo no nos podemos conformar
al momento donde estamos ahorita y decimos, no, pues bueno, ya ha pasado la pandemia, yo creo que ya superé ciertas situaciones y de pronto como que nos queremos medio acomodar, pero eso no debe suceder. Acomódese, descanse, tome un respiro, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando, y aquellas áreas que el Señor le ha mostrado a usted y que me ha mostrado a mí que tienen que ser tratadas y transformadas, vamos a trabajar para que eso pueda ser cambiado y transformado por medio del Espíritu Santo. Amén. Y este mensaje no es, es tanto para personas como si tú acabas de aceptar a Cristo en tu corazón el día de ayer, si acabas de convertirte el día de ayer, o si ya tienes 10 años en el caminar con Cristo, porque no importa qué tantos años tengas, usted debe tener siempre esa meta de quiero ser más como Cristo. Y si hoy pude madurar en una área, bueno, yo me veo y yo digo, pues Lula todavía no se parece tanto a Cristo que digamos. Entonces debemos seguir trabajando para seguir avanzando y seguir cambiando y seguir siendo transformados. La palabra que nosotros escuchamos domingo tras domingo, y ahora gracias a Dios de manera presencial jueves tras jueves, esa palabra debe transformarnos. La palabra que usted y yo leemos día con día cuando tenemos nuestro tiempo con Dios, esa palabra debe transformar. No solo leerla y ver, es una gran verdad, es muy bonito lo que dice, sí, pero esa palabra debe empezar a transformarnos. Nuestra relación con Dios, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, ese tiempo con el Señor debe transformarnos, debe cambiarnos. Y a veces nosotros, o he escuchado mucho, no sé, ha habido un poco mal entendido un versículo, y si puede acompáñame por favor, 2 Corintios 5:17. Trae su Biblia, ¿verdad? Si no, se va a pagar los tacos. Si no la trae. 2 Corintios 5:17. ¿Alguien ya se lo sabía de memoria? Sí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos quedamos en este versículo y decimos, ok, entonces yo vengo a los pies del Señor, entonces las cosas que sucedieron antes, pues ya quedó atrás, entonces ya soy nueva criatura. Entonces yo creo, y es una verdad, que soy una persona nueva criatura, una nueva creación, que hemos sido cambiados, ¿verdad? Y todas estas cosas han sido hechas nuevas. Y pensamos que nos vamos a quedar ahí creyendo que ya hemos sido hechos nuevos, que sí, pero hay algo que en la vida del creyente que se llama santificación. Santificación. ¿Y qué es la santificación? Nosotros cuando decimos que somos santos es que hemos sido apartados para el Señor, pero la santificación es un proceso, es un progreso, es un caminar poco a poco. Nosotros nos vamos pareciendo más a Cristo. Ya hemos sido hechos nuevos, nuestro espíritu ha renacido, pero sí que hay muchas cosas aún en nuestra alma, aún en nuestro cuerpo, aún cosas físicas que tienen que ser cambiados y transformados. Amén. Y cuando leemos el versículo 17, fíjese que a veces a mí me gustaría recordar a estas personas que dicen, no, yo ya no tengo que cambiar, yo ya he sido hecho nuevo, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Me gustaría decirle, vamos a leer un poquito antes, vamos a irnos al versículo 15, dice, y por todos murió, que estamos hablando de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, sí está hablando de una nueva creación, pero también nos está diciendo, el autor nos está diciendo, sí, ha sido una nueva creación, pero también esa persona que te rescató, Cristo Jesús que te rescató, ahora tú ya no vas a vivir para ti, ahora tú vas a vivir para agradarle a Él, ahora tú vas a vivir para aquel que murió por ti. Entonces, si vivimos para Cristo, sí o sí tenemos que ser transformados. No podemos vivir para Cristo, tratar de agradarle a Cristo, pero quedarnos en la condición en la que vinimos a los pies de Cristo. No se puede. Tenemos que ir avanzando y tenemos que ir, si me permite decirlo, luchando
todos los días para que nosotros seamos transformados. Y esto a veces se nos hace que no queremos hacerlo, que nos es difícil, que, ok, Lula, es que si quiero cambiar, si quiero ser diferente, pero sabes que es que yo batallo, yo no, estas áreas en mi vida, yo no, se me hace muy difícil cambiarlas. Bueno, es lo que vamos a hablar un poquito en esta noche. Acompáñeme para hablar acerca un poquito de lo que le comentaba acerca de la santificación del creyente y lo que le hablaba acerca del versículo que decía que la senda de los justos es como la aurora y que va en aumento. Vamos a ver un poco acerca de eso. Y acompáñeme por favorcito a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos, vamos a leer versículos 13 al 16. Amén. Ahí tiene un título su Biblia, tal vez dice llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esa palabra está en Levítico. Entonces, aquí Pedro les estaba diciendo, tienes que transformar tu entendimiento, tienes que ser sobrio, es como, tienes que estar atento, tienes que estar enfocado en esta santidad que debemos tener para el Señor. Y yo sé que a lo mejor hay de estar pensando, pues está hablando mucho de santidad, no, eso es como para los pastores nada más. Los pastores son los que se santifican, los que se meten con Dios, los que tienen una relación con Dios más estrecha. Y muchas veces hasta tomamos el atrevimiento de decirle, pastor, usted que está más en relación con Dios, más cerca de Dios, ore por mí, por esto. Y la realidad es que no es así. Tanto nuestros pastores como usted y como yo tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestra santidad, en nuestra santificación, la santidad de nosotros como creyentes. Y el hecho de nosotros haber sido nueva criatura no nos quita la responsabilidad de ser transformados día con día hasta parecernos más a Cristo. Eso no nos quita la responsabilidad. Y ese versículo usémoslo para gozarnos, para darle gracias a Dios porque nos ha cambiado, porque nuestro espíritu ahora está nuevamente conectado con Dios. Usémoslo para gozarnos en eso, en esa verdad de que Cristo nos ha salvado y nos ha transformado. Pero no lo usemos como pretexto para decir, bueno, aquí ya no hay nada más que cambiar. Y a veces cuando una persona se convierte a Cristo, se le nota mucho ese cambio, ¿no? Yo he escuchado personas, no, es que esta persona se entregó a Cristo y ha cambiado un montón, era así y ahora no es, tomaba muchísimo y ahora no lo hace, antes trataba así a su esposo o a su esposa y ahora no lo hace. Hemos visto alrededor de esta persona que ha cambiado bastante, ¿no? Y es muy notorio ese cambio cuando una persona vamos a decirlo así, inconversa o que no estando en Cristo o estando en el mundo, viene a los pies de Cristo y vemos ese cambio. No sé si a usted le ha tocado que alguien cercano de usted o usted mismo ha tenido ese cambio radical. Pero ¿qué sucede cuando ya estamos en Cristo y pasan los años y ya ahí se quedó como estancado ese progreso, vamos a decir, ese avance? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Verdad? Ese cambio, déjeme decirle, se tiene que seguir notando, se tiene que seguir viendo ese cambio. O sea, nosotros no vamos a parar en ningún momento, porque nuestra senda es como la aurora, va en aumento. Entonces nosotros no podemos
parar de ser transformados por Dios. Si usted nota, y en esta noche, si usted esta palabra la atesora y reflexionamos un poco y analizamos un poco nuestra vida, bueno, qué tanto hemos sido transformados, qué tanto hemos cambiado, a lo mejor y mucho, y gloria a Dios por eso, pero a lo mejor no tanto, a lo mejor me siento estancado, a lo mejor siento que no puedo, sí quiero, sé que tengo que cambiar, sé que hay cosas en mi vida que tienen que ser cambiadas o retiradas de mi vida, pero es que no puedo, se me hace muy difícil, creo que las cosas que me jalan a seguir siendo igual son tan fuertes que no puedo con ellas, ¿no? Acompáñeme por favor al libro de Romanos. Carta a los Romanos, perdón. Capítulo número 7. Ok, entonces ya vimos este análisis que estuvimos haciendo al principio y nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué pasaría si alguien pregunta por mi avance en Cristo? Si alguien pregunta, a alguien cercano a mí, le preguntamos qué tanto ha cambiado para bien o qué tanto tú has visto su transformación para bien. Ya analizamos esa parte, ahora sabemos que nuestro caminar no puede estancarse en un lugar, no puede estancarse en nuestra transformación, tenemos que seguir avanzando. Pero nos topamos con algo muy importante y es lo que vamos a analizar esta noche. Nos topamos con lo que se le llama en la palabra de Dios una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes dicen, es que sabes que sí quiero hacerlo, sí quiero comprometerme con Dios, sí quiero tener una relación con Dios más profunda y orar más, sí quiero hacerlo, pero no puedo. Mi corazón sí lo anhelo ser diferente, anhelo ya no tener tantos problemas a lo mejor con mi esposo, con mi esposa, por mi carácter, por el carácter que tengo, sí quiero cambiar. Pero es que no puedo, se me hace difícil y creo que a veces hemos pensado que no es posible. Y hoy vamos a quitar todas estas mentiras para dar esta verdad de parte de Dios y que la palabra de Dios nos traiga luz y traiga una iluminación a nuestra vida y poder entender esa transformación. Es una verdad que Cristo estableció en su palabra y que es posible. Amén. Entonces, en el capítulo 7, versículo, perdóneme, sí, Pablo empieza a hablar ya como de la mitad para adelante del capítulo 7, empieza a explicar y empieza a hablar acerca de la naturaleza pecaminosa y él empieza a decir, es que sí, o sea, hacemos este análisis y determinamos, sí, es que yo quiero hacer algo, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo, quiero hacer algo agradable a Dios, pero termino haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede? Dice Pablo, es este pecado que mora en mí. Y ese pecado, esa semilla, vamos a decirlo, con la que nosotros nacemos, que es heredada por nuestros padres, y si nos vamos hacia atrás, generaciones hacia atrás, nos damos cuenta que esa semilla empezó o inició con el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Entró el pecado en la raza humana y entró una decadencia. Si nosotros empezamos a analizar nuestra sociedad como está ahorita, va pero sí de picado, o sea, va en decadencia. Y es ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que no se le pone el freno. O sea, las personas alrededor de nosotros vemos que el mundo alrededor, literal, o bueno, no literal, pero se está cayendo a pedazos. O sea, en la sociedad, nuestros niños, nuestros adolescentes, o sea, ese pecado ha avanzado y vamos a decir, no es la palabra, pero ha carcomido tanto nuestra raza humana y aún ha afectado nuestro planeta que vamos en decadencia. Y vamos como les digo, o sea, nuestra sociedad va en una caída sin freno hasta que el Señor nos encuentra. Amén. Entonces, empieza a explicar Pablo todo eso y vemos en el versículo 18 del capítulo 7,
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo quiere el bien y él explica que él quiere hacer el bien, pero que está en nosotros, pero no lo hace. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué explica Pablo? Ese mal que yo estoy haciendo, dice Pablo, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿verdad? Esto que explicaba desde un inicio de la humanidad. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Nosotros nos gozamos y venimos a la iglesia y cuando pasamos tiempo con Dios nos gozamos en su presencia, pero hay algo que detiene y hay algo que nos jala siempre a no hacer el bien, vamos a decirlo, no ser cambiados, no ser transformados, no dejar las cosas que el Señor ya muchas veces nos ha pedido que dejemos. Hay algo que detiene que no hagamos eso, ¿verdad? Y dice el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Y en el versículo 24, Pablo reconoce la condición de un hombre, ¿ok? Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces en esa parte es una verdad. ¿Verdad? No es que Pablo esté exagerando, no. En nuestro cuerpo, en nuestra carnalidad, somos miserables. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia al pecado nos jala siempre a hacer lo malo, hacer lo malo, hacer lo malo. Entonces, ¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Y a veces hago este paréntesis o este comentario porque muchas veces este versículo como que nos quedamos solamente en esa parte de decir, es que yo soy pecador, soy un miserable, siempre estoy haciendo lo malo, yo no merezco esto, no merezco lo otro, y siempre, a veces, nos quedamos en esa parte. Pero hay una gloriosa verdad en los versículos siguientes. Dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí Pablo está analizando, está diciendo, es que esta es mi condición como hombre, ¿verdad? El pecado está en mí, esta es mi condición como hombre, entonces soy un miserable. ¿Por qué? Porque tiendo siempre a ir al pecado, ¿verdad? Entonces dice, como él clamando, o sea, ¿quién podrá hacer un cambio en esto? ¿Quién me va a librar de todo esto? Y Pablo él lo expresa de la mejor manera y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí Pablo le da la gloria a Dios porque él está, vamos a decirlo así, buscando una respuesta ante esta naturaleza pecaminosa, ante este problema en nuestra carne. Está buscando una respuesta, está buscando una solución, vamos a decirlo, pero dice, le doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y terminando este capítulo 7, regularmente, nosotros dividimos en nuestra mente capítulo 7 y luego, capítulo 8, otra cosa. Pero déjeme decirle que la epístola o la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, pues no estaba dividida en capítulos, ¿verdad? Esto se hizo ya después para que nosotros la pudiéramos manejar un poquito pues más fácil, ¿verdad? Pero en ese momento no estaba dividido en capítulos, sino que era una carta que estaba, vamos a decirlo, escrita de manera corrida, vamos a decirlo así. Entonces, cuando Pablo habla acerca de este problema que usted tiene y que yo tengo, cuando empieza a hablar acerca de este problema es que quiero hacer lo bueno y no lo puedo hacer, y a veces no quiero hacer lo malo, pero es lo que hago, es lo que termino haciendo en nuestra condición, y tal vez es con lo que nosotros vivimos y luchamos día con día. Quiero hacer lo bueno, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero avanzar, pero terminamos haciendo todo lo contrario. Entonces, terminando estos versículos, que es en lo que realmente me gustaría y le pido al Señor que se quede en nuestro corazón, viene la gloriosa verdad
que es la respuesta a lo que Pablo se estaba preguntando y que de alguna manera estaba como analizando. Dice el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo le hago una pregunta, ¿usted está en Cristo Jesús? Amén. Tenemos esa convicción. Entonces, una de las cosas con las que más he visto, platicando con los chicos, con los jóvenes, que no pueden avanzar, que quieren acercarse a Dios, pero hay algo que les impide, y eso que les impide es la culpa. La culpa. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo he pecado, ¿cómo me voy a acercar a Dios si yo he estado en pecado? ¿Verdad? Y en lugar de ir a Dios, de arrepentirnos, de ir a Dios para que nos lave, para que nos perdone, nos quedamos estancados en la culpa, ¿verdad? Y eso sucede, yo estoy segura que no sucede solamente con ellos, sucede con usted y conmigo. Que a veces nosotros, por esto mismo con lo que estamos nosotros batallando, que queremos hacerlo y luego no podemos y estamos batallando y estamos luchando, pero volvemos a caer en lo mismo, tal vez un pecado que usted ha caído, que yo he caído, viene esa culpa y esa culpa nos hace decir, es que pues yo no puedo tener una relación con Dios más cercana porque es que yo he pecado y tengo este pecado y actúo de esta manera, entonces te sientes culpable. Y ahí es donde se aprovecha el enemigo de nuestras almas para decirte, sí, eres culpable, ¿cómo te vas a acercar a Dios? Mira cómo estás, cómo vas a ir a su presencia, cómo vas a tener una relación con Él, sí, con Dios, si mira cómo eres de pecador, de pecadora. Y empieza la culpa y a infundirnos más culpa y cada vez más nos vamos alejando del Señor. Entonces, aquí Pablo nos dice una verdad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ese pecado que tanto te hace sentir culpable, ese pecado que tanto me hace sentir mal y decir, no voy a ir con Dios porque tengo esta culpa y este pecado, ya pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario por ese pecado y que cree por el pecado de mañana también y por las equivocaciones que vienen más adelante. Pero aquí la cuestión es el arrepentimiento de nuestro corazón, ¿verdad? Y a veces, y también yo les comento a los muchachos, a veces perdemos más tiempo quedándonos en la culpa que corriendo a nuestro Padre que nos va a abrazar y que nos va a decir, yo te perdono, ¿verdad? Pero si hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Entonces por eso Pablo, después de analizar todo eso, dice, es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquellas personas que se quedan en el miserable de mí, es que no hay ninguna condenación para ti si es que estás en Cristo Jesús. No hay condenación. Entonces, si usted ha estado luchando con esta culpa y diciendo, es que, ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo tener una relación más profunda con el Señor? Si mira cómo soy, si mira cómo con lo que batallo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero debemos de ser, se me fue la palabra, pero debemos de ser diligentes, debemos de tener como meta, de intencionales era la palabra, debemos de ser intencionales en querer, ¿cómo le diré? Vamos a pasar este proceso y vamos a seguirlo pasando y vamos a seguir tal vez luchando con cosas. Pero si nosotros no somos intencionales en decir, ok, fallé, ok, pequé, ok, esto me duele, esto me está afectando, pero yo voy a tomar la determinación que cada vez que yo me sienta de esa manera y que cada vez que yo esté parado encima de la culpa, yo me voy a mover de ahí, porque tú y yo ya no podemos perder tiempo. Ya no podemos seguir parados en un lugar que no es nuestro lugar. No pertenecemos a ese lugar. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Así que nos movemos de ese lugar y corremos a los brazos de nuestro Padre, a acercarnos a nuestro Padre y a continuar con ese caminar, con esa senda de los justos que es como la aurora, y vamos a seguir avanzando. Amén. Pero entonces nos vamos a salir de ese lugar desde en donde tal vez estamos, en esa culpa, nos vamos a salir y vamos a decir, Señor, yo confío en la obra de Cristo Jesús.
Jesús en la cruz del Calvario. Yo creo que Él pagó por todos mis pecados y que sí estoy batallando y sí todos los días batallo y todos los días fallo y todos los días hago esto, el otro, Señor, pero yo sigo confiando en ti. Y cuando usted menos lo piense o menos lo espere, usted va a empezar a ver esa transformación en su vida. Y luego, después de esto, nosotros vemos en el versículo 5, a capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el versículo 9 es nuestra verdad y es lo que vamos a atesorar en nuestro corazón en esta noche. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí Pablo le estaba hablando a personas y les estaba afirmando, confirmando, es que ustedes ya no viven según la carne. Por eso les decía que estas mentiras vienen de parte del enemigo, obviamente. Vienen estas mentiras a decirnos, es que tú mira, siempre fallas, siempre caes, siempre batallas con lo mismo. Vienen estas mentiras, pero la verdad es lo que está en nuestra Biblia, en la palabra del Señor. Y la verdad es que si tú has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, y si el Espíritu de Dios está en tu vida, tú ya no vives según la carne. Y tal vez para ti no es una verdad tal vez, o tal vez sí, pero tú ya no vives según la carne, tú estás viviendo según el Espíritu. Pero seguimos alimentando la carne y pues pensamos que estamos siendo, vamos a decirlo así, dominados por la carne, pero que tú sepas, que usted sepa, el Espíritu que está en nosotros, tenemos que vivir según ese Espíritu que está en nosotros. Ya no nos vamos a guiar por la carne, vamos a guiarnos por el Espíritu. Amén. Entonces dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, aquí Pablo les dice, es que la verdad es que ustedes ya no viven más según la carne, sino que viven según el Espíritu. Pero les dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y yo le hago la misma pregunta y le cuestiono, ¿el Espíritu de Dios vive en usted? Amén. Entonces, ¿usted vive según la carne o según el Espíritu? Según el Espíritu, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad que viene en la palabra de Dios y esa es la verdad que nosotros vamos a atesorar. Yo me salgo de la culpa, yo corro a los brazos de mi Padre, me arrepiento, pido perdón y esa transformación, ese progreso y ese proceso va a continuar, pero me tengo que salir de ahí. ¿De acuerdo? Tengo que salirme de ahí, de la culpa, para poder seguir avanzando y saber que nosotros ya no vivimos según la carne, que vamos a seguir batallando y que a veces nuestro carácter no es como quisiéramos, vamos a seguir batallando y vamos a seguir tal vez pecando y vamos a seguir fallando, pero nosotros ya no vivimos según eso, ya no estamos esclavizados al pecado. Ahora, con lo que quisiera terminar, nosotros ahora vivimos según el Espíritu. Entonces, la vida en el Espíritu, ¿cómo es? La vida en el Espíritu, ¿cómo puedo yo decir que vivo en el Espíritu? ¿Verdad? Entonces hay algo precioso, hay una verdad preciosa, que es que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Y es esa relación, es fortalecer esa relación con el Espíritu Santo, es lo que nos va a hacer a nosotros vivir en el Espíritu. Yo sé que suena redundante, pero es esa relación con el Espíritu Santo el que nos va a hacer vivir en el Espíritu y no vivir en la carne. Si nosotros desplazamos de alguna manera de nuestra vida el Espíritu Santo, no vamos a poder vivir nunca, 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 por más que luchemos en nuestras fuerzas, nunca vamos a poder vivir en el Espíritu, porque lo estamos desplazando de nuestra vida. Tenemos que hacer una verdad de eso en nosotros y vivir en el Espíritu. Espíritu Santo, se lo pongo de esta manera, cuando usted se despierte, Espíritu Santo, estoy delante de ti, Señor. Yo te pido que me dirijas en este día, que me ayudes en este día, que me llenes en este día. Espíritu Santo, que tú me guíes en este día. Entonces la relación entre el Espíritu y nosotros se va a fortalecer. Y de verdad se lo digo, va a llegar un momento donde la carne va a menguar, va a bajar
y el Espíritu, nuestra vida en el Espíritu va a crecer. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a progresar. Amén. Entonces, número 1, nos vamos a salir de la culpa porque ya no hay condenación para nosotros si nos arrepentimos. Y número 2, nosotros vamos a vivir en el Espíritu y no vamos a vivir según la carne. Amén, sino según el Espíritu. Muy bien. Ya por último vamos por favor a Juan capítulo 17. Aquí Jesús estaba, antes de ser entregado, estaba orando por sus discípulos. Y Jesús en el versículo 17, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y déjeme decirle otra de las cosas que nos va a ayudar a vivir en el Espíritu, y es vivir en su palabra. Usted no puede descuidar su relación con el Espíritu Santo, usted no puede descuidar la lectura de la palabra de Dios, porque es lo que le va a ayudar a vivir en santidad en el Espíritu. Y si usted esto, a lo mejor cortito que compartimos ahorita, lo pone en práctica, y voy a ser intencional y voy a vivir en el Espíritu, usted mismo se va a dar cuenta, nadie le va a contar, usted mismo se va a dar cuenta que vivir en el Espíritu hace que nuestra carne vaya menguando, que nosotros vivir en el Espíritu empezamos a comer la palabra de Dios, empezamos a hacer. No sé si gusta ponerse de pie, por favor. Entonces nos salimos de la culpa, corremos a los brazos del Padre y nos ocupamos de vivir en el Espíritu. Número 1, teniendo una relación con el Espíritu Santo. Y número 2, viviendo en su palabra, siendo santificados por su palabra. Y esto de verdad, llévelo a la práctica día con día. Tal vez va a desmayar un día, pero al otro día levántese con la fuerza del Señor y siga viviendo según su palabra. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, Padre. Primeramente, Dios, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Dios, a pedirte perdón, Señor. Porque tal vez estas verdades que son tal vez tan sencillas, Dios, las hemos olvidado, Señor, y hemos hecho caso a voces que vienen en nuestro interior, a nuestro oído, Señor, y nos dice que no podemos acercarnos a ti, que no podemos avanzar, Señor, que somos miserables, que somos pecadores, Dios, pero hoy decidimos, Señor, y hoy confiamos en tu palabra, Dios, y hoy confiamos que Cristo Jesús ha pagado el precio por nuestros pecados, Señor. Hoy decidimos, Señor, vivir en el Espíritu, Dios, para poder ver, Señor, esa transformación, Señor, ese cambio que tú anhelas en nosotros, Dios. Así que hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque esta gracia inmerecida que tú nos das, Señor, al correr a ti, al acercarnos a ti, Señor, nosotros la valoramos, Señor, y te damos gracias porque estamos en un tiempo donde podemos arrepentirnos, donde podemos cambiar de dirección, Señor, y poder entender, Señor, que tenemos que vivir en el Espíritu, vivir, Señor, según el Espíritu, Padre. Así que en esta noche, Dios, te pedimos, ahora que vayamos a nuestra casa, Señor, que estemos en nuestra recámara, Señor, recuerda esta palabra. Espíritu Santo, recuerda esta palabra, mis hermanos. Recuerda, Dios, en nuestras mentes, trae esta palabra a nuestras mentes, Dios, que si estamos batallando en algún área de nuestra vida, Señor, si estamos teniendo conflictos con alguien en nuestra casa, Señor, con el esposo, la esposa, con los hijos, Señor, y que hemos batallado en cambiar, Señor, tenemos que entender primero, Dios, que debemos ponerte a ti, Señor, como primer lugar en nuestra vida, como prioridad en nuestra vida, para que el cambio se pueda dar, Señor. Sin tu Espíritu Santo, Señor,
Señor, reconocemos que es imposible, Padre. Así que hoy, Señor, reconocemos, hemos estado batallando y luchando en nuestras fuerzas, Dios. Pero a partir de hoy, Señor, empezamos a luchar contigo, Dios, a nuestro lado, por tu Espíritu Santo, Señor. Ahora eres tú, Señor, quien hace la obra, Señor. Eres tú, Señor, quien nos infunde aliento, que nos infunde nuevas fuerzas, Señor. Porque de luchar con nuestras propias fuerzas, Señor, ya muchos estamos cansados, Señor. Así que en esta noche, Espíritu Santo, yo te pido, Dios, que des paz, tranquilidad e infundas nuevas fuerzas a mis hermanos, Señor. Queremos seguir avanzando, Dios. En nuestro espíritu nosotros te anhelamos y queremos tener una relación contigo más profunda y queremos ser transformados y queremos cambiar, Dios. Pero te necesitamos a ti, necesitamos a tu Espíritu Santo, Dios. Te doy gracias, Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque en cualquier momento podemos acercarnos a ti, Señor. Y tú nos vas a abrazar y tú vas a correr a nosotros, Señor, y nos vas a recibir, Señor. No importa en la condición que hayamos llegado en esta noche, Señor. Tu presencia y tu Espíritu Santo nos infunde aliento, Señor, en esta noche. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, maravilloso, hermoso. Y ese mismo Dios es el que nos da la victoria sobre la carne, sobre nuestra naturaleza pecaminosa en Cristo Jesús. Así que hoy ya no confiamos en nosotros, confiamos en Cristo Jesús, en su obra en la cruz del Calvario. Así que te damos gracias, Dios. Te adoramos. Toma estos minutitos para adorarlo, para decirle que Él es bueno, que Él es hermoso, para darle gracias por su palabra, para darle gracias porque Él le infunde nuevas fuerzas en esta noche. Gracias te damos, Dios.